En las afueras de Querétaro, donde el sol del semidesierto castiga la tierra agrietada, y el viento susurra historias olvidadas entre los mezquites, se alza la Hacienda de la Sombra. No es una ruina silenciosa, es un monumento a la decadencia, una mole de cantera y tezontle, que parece exhalar un aliento frío incluso bajo el calor del mediodía. Sus muros, manchados por la humedad de un siglo de abandono, exhiben cicatrices profundas, mientras que las gárgolas de piedra que coronan sus cornisas, erosionadas por la lluvia ácida del tiempo, parecen llorar perpetuamente hilos de óxido que se deslizan como lágrimas de sangre seca. El silencio aquí es una entidad física, tan denso y pesado que se siente como una presión en los oídos, interrumpido únicamente por el crujido agónico de una viga de madera cediendo en algún lugar de sus entrañas, o el batir de alas de los murciélagos que han reclamado el gran salón como su dominio. Los jardines, en otro tiempo un orgullo de la aristocracia porfiriana, son ahora una selva indómita donde las bugambilias salvajes estrangulan las estatuas de mármol de ángeles sin rostro. Caminar por sus patios es pisar un tapiz de hojas muertas y polvo, y cada paso levanta el olor inconfundible del tiempo estancado, una mezcla de tierra húmeda, madera podrida, y el perfume fantasmal de flores que murieron hace décadas. Esta no es solo una casa abandonada, es una tumba que se niega a permanecer sellada, un lugar donde el pasado no ha muerto, sino que respira y espera. Para los habitantes del pueblo cercano, la hacienda es más que una reliquia arquitectónica, es una herida abierta en el paisaje de su memoria colectiva. La llaman la sombra, y la leyenda que la envuelve es la piedra angular de su folclor más oscuro. Durante generaciones, las madres han asustado a sus hijos con cuentos sobre el hacendado que pactó con la oscuridad, y los ancianos se persignan al pasar frente a sus portones oxidados. Hablan en susurros de una deuda de sangre que los Serrano nunca pagaron. Un pecado tan profundo que envenenó la tierra misma sobre la que se construyó su fortuna. El epicentro de todas estas historias es siempre el mismo, el cuarto sellado. Un lugar en el ala oeste del edificio. Una habitación sin ventanas ni acceso visible, que según los cuentos fue tapiada por el propio patriarca de la familia, don Eladio Serrano, a principios del siglo XX. Nadie sabe con certeza qué contiene, pero las leyendas son prolíficas y macabras. Algunos dicen que allí se guardan las almas de aquellos que se perdieron durante la violencia de la Revolución. Otros, que es la bóveda donde se esconde una fortuna maldita. Pero la versión más persistente, la que se cuenta en voz más baja, es que ese cuarto no es una bóveda ni un santuario, sino un mausoleo. El lugar donde la verdadera y sangrienta contabilidad de la familia fue finalmente saldada y enterrada. El miedo que inspira no es a los fantasmas, sino a la verdad. Mi nombre es Sofía Rojas, y la sangre de los Serrano, aunque diluida por el tiempo y la distancia, corre por mis venas. Soy historiadora, no cazafantasmas. Mi trabajo se ha centrado en desmitificar los periodos más turbulentos de México, en encontrar los hechos sepultados bajo las capas de la leyenda. Cuando heredé la ruinosa Hacienda de la Sombra, el último vestigio de una rama familiar que mi propia abuela se esforzó por olvidar, mi objetivo era claro y académico. Quería restaurar el edificio, convertirlo en un centro de estudios históricos, y en el proceso, limpiar el nombre serrano de las supersticiones pueblerinas. Mi motivación no era el orgullo familiar, sino una especie de obsesión intelectual por el orden, por la idea de que la verdad, por más austera que sea, es siempre preferible al caos del mito. Mientras caminaba por primera vez por sus salones vacíos, cubiertos por sábanas blancas que parecían sudarios para los muebles, mi mente no pensaba en maldiciones, pensaba en los desafíos logísticos de la restauración, en la arquitectura barroca tardía, en los registros de propiedad que tendría que rastrear. El peso opresivo del aire, el silencio antinatural, los consideraba simples productos del abandono, no presagios. Creía que con suficiente luz, investigación y trabajo duro, podría ahuyentar cualquier sombra. No tenía idea de que la sombra no era una metáfora, era el cimiento sobre el cual todo estaba construido. La historia que usted está a punto de escuchar, permaneció enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, díganos en los comentarios desde qué ciudad nos acompaña, y si le fascinan los misterios oscuros como este. Asegúrese de estar suscrito. Mi investigación no comenzó en los archivos polvorientos de la capital,
sino en las miradas evasivas de los ancianos del pueblo. Al principio, se mostraban amables pero distantes, ofreciéndome café mientras desviaban mis preguntas sobre la hacienda con anécdotas sobre el clima o las malas cosechas. Pero la persistencia es la herramienta principal del historiador. Poco a poco, al sentir que mi interés era genuino y no una búsqueda de tesoros, algunos comenzaron a hablar. Nunca lo hacían directamente. Sus palabras eran fragmentos, advertencias veladas. Un hombre, cuyo abuelo había trabajado como caballerango para don Eladio, me dijo, con la vista fija en el suelo de tierra de su patio: «Hay puertas que se cerraron por una razón, señorita. Abrirlas no trae más que desgracia». Una mujer, tejiendo una redecilla con dedos artríticos, susurró que su abuela le había contado sobre un pacto de silencio, un juramento que los sobrevivientes de aquella época hicieron para proteger a sus hijos, no de un fantasma, sino del recuerdo de un hombre que tenía el poder de un dios y la piedad de ninguno. Cada conversación era un callejón sin salida, pero juntas dibujaban el contorno de un miedo tangible, un trauma heredado que se había disfrazado de leyenda para poder sobrevivir. El catalizador de todo no fue un espectro ni una revelación en un sueño, sino el simple y brutal azar de la física. Semanas después de iniciar los trabajos preliminares de restauración, el equipo se concentraba en la antigua biblioteca de don Eladio. Una vasta habitación con estanterías de caoba que llegaban hasta el techo, ahora vacías y cubiertas de una capa de polvo casi fosilizada. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo y descomposición. Mientras uno de los trabajadores golpeaba suavemente un muro para evaluar su integridad estructural, un sonido sordo y profundo retumbó en la habitación, seguido de una lluvia de yeso y ladrillos. Un gran trozo de la pared interior, debilitada por una antigua filtración de agua, se había derrumbado, revelando una cavidad oscura en su interior. El polvo se asentó lentamente, como un velo que se levanta de un secreto, y allí, empotrada en el corazón del muro, se encontraba una caja fuerte de hierro negro, con remaches del tamaño de un pulgar y un emblema de águila en su puerta. El aire pareció escaparse de mis pulmones. Mi mente de historiadora se disparó, no hacia el oro o las joyas, sino hacia la posibilidad mucho más valiosa: documentos. Cartas, diarios, registros que pudieran explicar la verdadera historia de este lugar. El silencio en la biblioteca se rompió, reemplazado por la tensión de lo desconocido. La llave, por supuesto, no estaba, pero un siglo de óxido no fue rival para las herramientas modernas. Cuando la pesada puerta de acero finalmente cedió con un gemido metálico que pareció viajar por toda la espina dorsal de la hacienda, una ráfaga de aire viciado y seco salió de su interior. La decepción inicial fue palpable. No había lingotes de oro, ni escrituras de vastos territorios, ni joyas resplandecientes. Solo había dos objetos, reposando sobre un estante de terciopelo rojo descolorido. El primero era un libro de contabilidad de gran tamaño, encuadernado en cuero grueso, y con los bordes de las páginas dorados. A su lado, un diario personal mucho más pequeño, de apariencia modesta, con una cubierta de piel gastada por el roce de una mano que llevaba 100 años convertida en polvo. Me acerqué con una mezcla de reverencia y ansiedad, el corazón latiéndome en la garganta. Abrí el libro mayor primero. Sus páginas estaban llenas de una caligrafía impecable y ordenada. Columnas de cifras, fechas, nombres de socios comerciales, transacciones de ganado, cosechas de maíz. A primera vista, parecía el registro meticuloso de un hombre de negocios próspero y organizado. Pero mientras mis dedos recorrían las páginas, algo comenzó a perturbarme. Una fecha, 17 de mayo de 1912, registraba un ingreso extraordinariamente grande, catalogado simplemente como adquisición de bienes de Mendoza. El apellido resonó en mi memoria. La familia Mendoza, ricos terratenientes de San Juan del Río. La historia oficial decía que habían desaparecido sin dejar rastro ese mismo año, presuntas víctimas de bandoleros revolucionarios en su camino hacia la capital. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, el libro de contabilidad dejó de parecer un simple registro financiero. Se sentía como un epitafio, y el pequeño diario a su lado, como la confesión que lo explicaría todo. El diario se sentía peligrosamente frágil en mis manos, un contraste absoluto con el peso muerto y la fría autoridad del libro de contabilidad. Su cubierta de cuero, de un tono marrón oscuro,
Estaba desgastada en los bordes y en el centro, pulida hasta adquirir un brillo suave por el roce de un pulgar que llevaba un siglo convertido en polvo. El aire en la biblioteca parecía haberse detenido, cargado con las partículas de yeso del muro derrumbado, y la expectativa de una verdad a punto de ser exhumada. Deslicé mis dedos sobre la superficie, sintiendo los contornos de una vida que solo conocía a través de un retrato formal y severo colgado en el salón principal. Al abrirlo, el crujido del lomo fue un sonido seco, como el de un hueso viejo rompiéndose. Las páginas, amarillentas y quebradizas, liberaron una bocanada de aire antiguo, un olor a tiempo encapsulado. La caligrafía en su interior era completamente diferente a la del libro mayor. Era más pequeña, más apretada, con trazos que a veces se inclinaban hacia la urgencia, otras hacia una calma perturbadora. No había cifras, no había transacciones. Las primeras páginas contenían reflexiones sobre la cosecha, el clima y las tensiones políticas de la época. Pero a medida que avanzaba hacia el año 1912, el tono comenzó a cambiar, volviéndose más introspectivo, más filosófico y finalmente, aterradoramente abstracto. La primera entrada que heló la sangre en mis venas estaba fechada el 18 de mayo de 1912, un día después de la masiva adquisición de los bienes de la familia Mendoza, registrada en el libro mayor. La pluma de don Eladio no había escrito sobre negocios ni sobre la compra de tierras. En su lugar, con una elegancia caligráfica que hacía que el contenido fuera aún más monstruoso, había anotado: anoche, la cosecha fue abundante. Hemos recolectado las almas más brillantes del campo para fortalecer nuestras raíces. Su luz, antes dispersa, ahora nutre los cimientos de esta casa, asegurando la prosperidad de nuestra estirpe por generaciones. Su viaje ha terminado, pero su esencia perdurará, sellada en el corazón de la sombra. Leí la frase una y otra vez. El aire pareció escaparse de mis pulmones, y tuve que apoyar la mano en la mesa para estabilizarme. Almas cosechadas. La frase resonaba en el silencio de la biblioteca, transformando el misterio en un horror palpable. No era la confesión de un ladrón ni de un asesino común, era el testamento de un hombre que se veía a sí mismo como un dios, un agricultor de vidas humanas, que creía estar realizando un acto sagrado de sacrificio para el beneficio de su propio linaje. La palabra sellada golpeó mi mente como un martillo. El cuarto sellado. La leyenda del pueblo dejó de ser un cuento de fantasmas. Se convirtió en una hoja de ruta. Durante las siguientes semanas la hacienda se convirtió en mi monasterio y mi prisión. El sol de Querétaro golpeaba los muros de piedra durante el día, pero en el interior de la biblioteca, donde había establecido mi centro de operaciones, reinaba una penumbra perpetua. Extendí los documentos sobre una larga mesa de caoba, el libro de contabilidad a un lado, el diario al otro, creando un puente de papel entre la codicia metódica y la locura mística. El trabajo era agotador y macabro. Cada noche, bajo la luz de una única lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes, me sumergía en la mente de mi antepasado. El patrón se volvió innegable. El 23 de junio de 1912, el libro mayor registraba un ingreso masivo bajo el concepto de adquisición de activos de Celaya. En el diario, esa misma noche, don Eladio escribió: la familia del León rugió por última vez. Su orgullo era grande, pero nuestra necesidad era mayor. Ahora descansan en el silencio, su fuerza transferida a la piedra y la argamasa. La casa se fortalece con cada sacrificio. Mi mente se aceleró. La familia de León, prominentes hacendados de Celaya, conocidos por el escudo de armas, con un león rampante que adornaba su carruaje. La historia oficial decía que habían huido a los Estados Unidos. La verdad, escrita con la tinta desvaída de mi propio ancestro, era que su viaje había terminado aquí. Cada entrada en el libro de contabilidad era una lápida, y cada página del diario era el epitafio blasfemo. Una transacción de agosto de 1913, descrita como compra de lote de joyas y propiedades urbanas, correspondía a una entrada en el diario que hablaba del vuelo final de la Paloma Blanca, una referencia casi poética a la familia Palomares, cuya matriarca, Doña Blanca, era famosa por vestir únicamente de ese color.
desaparecieron después de una cena en la Hacienda de la Sombra. La lista crecía, noche tras noche, hasta convertirse en un catálogo de aniquilación. Los Valdivia, los Soto, los Benavides. Familias enteras, borradas del mapa, sus fortunas absorbidas por la contabilidad impecable de don Eladio, y sus vidas reducidas a metáforas crípticas en su diario privado. El hombre que la historia recordaba como un pilar de la comunidad, un protector en tiempos de caos, era en realidad el caos mismo, un depredador que usaba la guerra como camuflaje para su cacería humana. La hacienda ya no se sentía vacía. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento a través de las ventanas rotas, parecía llevar el eco de sus nombres. El peso de este conocimiento era aplastante. No estaba simplemente descubriendo un crimen, estaba desenterrando un genocidio familiar, y la sangre del perpetrador corría por mis propias venas. Con una lista de 12 familias y un nudo de hielo en el estómago, supe que el siguiente paso debía ser fuera de los muros de la hacienda. Necesitaba corroboración, una prueba externa que pudiera conectar la locura privada de don Eladio con el mundo real. El archivo histórico de Querétaro se convirtió en mi siguiente campo de batalla. Es un lugar solemne, donde el silencio está compuesto por el susurro de páginas antiguas y el olor a papel y pegamento de encuadernación. La luz del sol se filtra a través de altas ventanas, iluminando motas de polvo que bailan en el aire como fantasmas de historias olvidadas. Me sentía como una intrusa, a punto de despertar una de esas historias que había sido deliberadamente puesta a dormir. Mi enfoque era metódico. Solicité los registros civiles y parroquiales de 1912 a 1914, los años más prolíficos en el diario de don Eladio. Mi búsqueda no era de actas de nacimiento sino de certificados de defunción. Comencé, como siempre, con los Mendoza. Un archivero anciano, con manos tan delicadas como el papel que manejaba, me trajo el pesado tomo correspondiente a 1912. Pasé horas recorriendo las listas de nombres, escritas con la elegante caligrafía de los escribanos de la época. Nombres de extraños, fallecidos por la gripe, por accidentes de campo, por la violencia esporádica de la revolución. Pero por más que busqué, el apellido Mendoza no aparecía. No había registro de su muerte. No había constancia de su entierro. Era como si, para el estado de Querétaro, la familia entera simplemente se hubiera evaporado en el aire del semidesierto. La frustración comenzó a crecer, una sensación fría y familiar. El archivero, al notar mi búsqueda infructuosa, se encogió de hombros. Eran tiempos confusos, señorita. Mucha gente simplemente desaparecía. La guerra era un buen pretexto para todo. Sus palabras, pronunciadas con la indiferencia de quien ha leído demasiadas tragedias, me golpearon con la fuerza de una revelación. Era el encubrimiento perfecto. El caos de la nación era el cómplice silencioso de don Eladio. Su poder y su influencia le habían permitido no solo cometer los crímenes, sino también borrar cualquier rastro oficial de ellos, dejando solo un vacío burocrático. No me di por vencida. Si no había certificados de defunción tenía que haber informes de desaparición. Cambié mi enfoque, solicitando los archivos policiales y los registros de denuncias de la época. Aquí, finalmente encontré algo. Un escueto informe, archivado meses después del hecho, declaraba a la familia Mendoza como ausente. La causa probable, según el documento, era un ataque de bandoleros en el camino a la Ciudad de México. El caso fue cerrado por falta de pruebas y testigos. Era una historia limpia, plausible y completamente falsa. Sentí una oleada de ira impotente. La verdad estaba justo frente a mí, en el diario de mi antepasado. Pero el mundo oficial había aceptado una mentira conveniente. Repetí el proceso con cada familia de mi lista. Los de León, los Palomares, los Valdivia. El resultado era siempre el mismo. Un informe de desaparición idéntico, casi como si hubiera sido llenado siguiendo una plantilla. Víctimas del caos revolucionario. Caso cerrado. Era una pared de silencio burocrático, tan sólida y deliberada como el muro de ladrillos que sellaba el cuarto en el ala oeste de mi casa. El peso del fracaso se asentó sobre mis hombros. Había pasado semanas en el archivo,
respirando el polvo de los muertos, y todo lo que había conseguido era la confirmación de que don Eladio había sido tan meticuloso en la ocultación de sus crímenes como en su ejecución. El pacto de silencio del que hablaban los ancianos del pueblo no era solo un juramento de los sirvientes aterrorizados. Era un sistema que involucraba a las autoridades locales, a los escribanos, a todos aquellos que se beneficiaban de la generosidad o temían la ira del hacendado. Estaba luchando contra un fantasma que había envenenado el pozo de la historia misma, asegurándose de que cualquier intento de beber de él solo produjera la misma mentira. Sentada en la penumbra del archivo, con las manos manchadas de la tinta de un siglo de antigüedad, sentí por primera vez la tentación de abandonar. Quizás algunas puertas se cerraron por una razón, quizás algunas verdades eran demasiado monstruosas para ser desenterradas. El legado de mi familia no era solo de sangre, sino también de un silencio perfectamente construido. Pero entonces, mientras revisaba por última vez el informe de desaparición de los Mendoza, un detalle minúsculo, una nota al pie de página que había pasado por alto, captó mi atención. Escrita con una letra diferente, casi como un apunte posterior, decía: se desestima el informe del médico rural de San Ildefonso por falta de corroboración. Médico rural, San Ildefonso. Era una aldea a medio camino entre la Hacienda de la Sombra y la ruta principal a la capital. Un lugar lo suficientemente pequeño como para ser ignorado por las autoridades de la ciudad, pero lo suficientemente cercano como para haber sido testigo de algo. ¿Qué informe? ¿Qué había visto ese médico que fue considerado tan irrelevante o tan peligroso que tuvo que ser desestimado oficialmente? Era un hilo suelto en el tapiz perfecto de la mentira de don Eladio. Un hilo pequeño, casi invisible, pero para un historiador, un solo hilo es suficiente para deshacer toda la tela. La esperanza, terca y feroz, regresó. Sabía que mi búsqueda no había terminado. Simplemente tenía que cambiar de dirección. Lejos de los grandes archivos de la ciudad, y más cerca de la tierra manchada de sangre donde todo había sucedido, la revelación me impulsó a cambiar de estrategia. Si no podía encontrar la muerte, buscaría la vida, o más bien, lo que quedaba de ella. La propiedad. Los hombres como don Eladio no mataban solo por un impulso oscuro, lo hacían por algo tangible, por la tierra, por la riqueza que podían poseer y legar. Regresé a los registros, pero esta vez a la sección de notarías y propiedades. Mi hipótesis era simple: si las familias desaparecían, sus vastas propiedades quedaban en un limbo legal, abandonadas. Tarde o temprano, alguien tendría que reclamarlas. Y yo tenía la sospecha de quién sería ese alguien. El trabajo fue aún más tedioso, un laberinto de jerga legal, escrituras, hipotecas y traspasos. Pero la persistencia, una vez más, dio sus frutos. Encontré el registro de la finca de los Mendoza. Un año después de su desaparición, el Estado la había declarado abandonada, y la había sacado a subasta pública. El precio de venta era irrisoriamente bajo, justificado por la inestabilidad del país. El nombre del comprador no era Eladio Serrano. Él era demasiado inteligente para eso. El comprador era una empresa minera llamada La Providencia del Sur, una compañía de la que nunca había oído hablar. Por un momento sentí que había llegado a otro callejón sin salida. Pero algo en el nombre me resultaba familiar. Regresé a la hacienda esa noche, con la mente zumbando. Me dirigí directamente a la biblioteca y abrí el libro de contabilidad. Recorrí las páginas, buscando no los ingresos sino los gastos, las inversiones de don Eladio. Y allí estaba. En una página de 1910, 2 años antes de que comenzara la masacre, una entrada detallaba un pago significativo para la creación de una sociedad. La Providencia del Sur. Era su empresa fantasma, una herramienta legal, creada con el único propósito de absorber los activos de las personas que planeaba eliminar. La frialdad de la premeditación me golpeó con una fuerza física. No fueron crímenes de oportunidad. Cada desaparición fue un movimiento en un juego de ajedrez largo y mortal, planeado con años de antelación. Este descubrimiento fue la pieza que conectó el diario con el mundo real de una manera irrefutable. Ya no eran solo las divagaciones de un loco, era el plan de negocios de un monstruo. Revisé las propiedades de las otras familias desaparecidas. El patrón se repitió con una precisión nauseabunda. Un año después de cada desaparición,
sus tierras y casas eran subastadas y compradas por la Providencia del Sur, o alguna otra de las compañías fantasma de don Eladio. Estaba desmantelando sus legados, pieza por pieza, y absorbiéndolos en el suyo, todo bajo el amparo de la ley y el desorden de la guerra. La escala de su operación era asombrosa, una red de engaño que se extendía desde los rincones más oscuros de su mente hasta las oficinas notariales de Querétaro. La Hacienda de la Sombra no era solo una casa, era la sede de un imperio construido sobre un cementerio, y yo, su última descendiente, era la heredera de ese imperio de sangre. Esa noche, el sueño me eludió. Caminé por los pasillos silenciosos de la hacienda, el haz de mi linterna cortando la oscuridad. Cada retrato de mis antepasados en las paredes parecía juzgarme. ¿Sabían ellos? ¿Fueron cómplices de su silencio? El aire estaba espeso, cargado con el peso de secretos no contados. Me detuve frente al retrato de don Eladio en el gran salón. Su rostro, enmarcado en oro, era el de un patriarca severo pero justo. Un pilar de la sociedad. Un hombre de fe. La mentira era tan profunda, que se había petrificado en óleo sobre lienzo. Miré sus ojos pintados, oscuros y sin fondo, y por primera vez, sentí que me devolvían la mirada, no con la indiferencia de una pintura, sino con la fría confianza de un hombre que creía haber cometido el crimen perfecto. Un hombre que había enterrado sus pecados tan profundamente bajo la tierra y el papel que nadie podría encontrarlos jamás. Pero estaba equivocado, había dejado un diario, había dejado un libro de contabilidad. Y en algún lugar, en el polvoriento archivo de un pequeño pueblo, había dejado el testimonio de un médico rural. La investigación había llegado a un punto de inflexión, el rastro de papel, aunque horroroso, estaba incompleto. Me había mostrado el cómo y el porqué de la codicia, pero el diario insinuaba una motivación más oscura, más ritualista. La frase almas cosechadas resonaba en mi mente. No era solo por el dinero y la tierra, había algo más, un propósito más profundo y retorcido detrás de la masacre. El cuarto sellado se cernía en mi imaginación, ya no como una leyenda, sino como el destino final de esta investigación. Sabía que las respuestas que buscaba no estaban en los archivos de la ciudad, sino dentro de los muros de esta misma casa, detrás de esa barrera de ladrillo y argamasa. Pero aún no estaba lista. Necesitaba una prueba más, una voz del pasado que no fuera la del asesino. Necesitaba encontrar el informe del médico de San Ildefonso. Necesitaba la voz de un testigo, por indirecto que fuera, para armarme de valor, y finalmente, derribar ese muro. La búsqueda de la verdad me había llevado a las profundidades de los archivos. Ahora, me llevaría de vuelta al corazón de la tierra, donde se cometieron los crímenes. El sol comenzaba a despuntar sobre las colinas áridas de Querétaro, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La hacienda, a esa primera luz, parecía menos una tumba y más un monumento a la persistencia. Mi resolución se había solidificado durante la noche. Ya no se trataba solo de un proyecto académico o de limpiar un apellido. Se había convertido en una obligación moral, una deuda con las familias cuyos nombres había aprendido a susurrar en la oscuridad de la biblioteca. Tenía que darles voz. Tenía que reemplazar la mentira oficial con la terrible verdad. Mi viaje a San Ildefonso no sería una búsqueda de fantasmas, sino una búsqueda de un pequeño trozo de papel, un informe desestimado que, yo lo sabía en mis huesos, contenía la clave para entender no solo lo que don Eladio hizo, sino el verdadero alcance de su crueldad. La primera fase de mi investigación había terminado, revelando el esqueleto del plan. Ahora comenzaba la segunda, ponerle carne y sangre a esos huesos. La sensación de estar al borde de un descubrimiento aún mayor era palpable. Cada pieza del rompecabezas que encontraba no simplificaba la imagen, sino que revelaba una complejidad más profunda y aterradora. El libro de contabilidad era el mapa del tesoro, el diario era la filosofía del pirata, y los archivos eran la prueba de que el mundo había sido engañado, pero la verdadera naturaleza del tesoro, y el verdadero costo de su adquisición, seguían ocultos. La historia que el pueblo había jurado callar, no era solo una de asesinato y robo. Era una historia sobre la naturaleza de la maldad misma, sobre cómo puede disfrazarse de piedad,
de orden y de progreso. Don Eladio no era un simple bandolero, era un arquitecto del olvido, y mi trabajo era convertirme en la arquitecta del recuerdo. La carretera polvorienta hacia San Ildefonso me esperaba, y con ella, la esperanza de encontrar la primera grieta en el muro de silencio que mi antepasado había construido con tanto cuidado. El viaje a los archivos de la capital me había proporcionado el esqueleto de la conspiración, una estructura de codicia y engaño burocrático que era tan sólida como escalofriante. Había descubierto la maquinaria legal que don Eladio utilizó para absorber las fortunas de sus víctimas, una red de empresas fantasma y subastas amañadas que operaban a plena vista, protegidas por el caos de la revolución. Cada escritura de propiedad transferida a la Providencia del Sur era un testamento de su paciencia y su crueldad calculada. No se contentaba con tomar la vida de sus presas, metódicamente borraba su legado, absorbiendo sus tierras, sus casas y su historia en la suya propia. Este nivel de premeditación transformaba los crímenes de actos de violencia a un proyecto empresarial macabro, donde las familias no eran personas, sino activos a ser liquidados para la expansión de su propio imperio. La revelación fue nauseabunda, anclando la locura poética del diario en la fría y dura realidad de las finanzas. Sin embargo, a pesar de tener la prueba de la estafa, sentía que solo estaba arañando la superficie. El lenguaje del diario, con sus referencias a cosechar almas y fortalecer los cimientos de la casa, sugería una motivación que trascendía la simple avaricia. Era un lenguaje ritual, esotérico, que no encajaba con el perfil de un simple terrateniente oportunista. Esta dualidad era lo que me atormentaba en las largas noches en la hacienda. Por un lado, tenía al hombre de negocios despiadado, moviendo los hilos de la ley a su antojo. Por otro, al sumo sacerdote de un culto oscuro y personal, que veía el asesinato como un acto de transferencia de poder espiritual. ¿Cuál de los dos era el verdadero don Eladio? ¿O eran ambas facetas inseparables, dos cabezas de la misma serpiente? La respuesta, estaba segura, no se encontraba en los libros de contabilidad, sino en el único lugar que aún no me había atrevido a explorar, el epicentro físico de su leyenda. El informe desestimado del médico rural de San Ildefonso se convirtió en mi obsesión. Era la única pieza de evidencia externa que insinuaba que algo andaba mal en el momento en que sucedieron los hechos. Era la voz de un contemporáneo que no había sido silenciado por completo, solo ignorado. Encontrar ese documento se sentía como el paso necesario antes de poder enfrentar la verdad final que me esperaba en la hacienda. Representaba la última oportunidad de encontrar un aliado en el pasado, un testigo aunque fuera póstumo, que pudiera corroborar el horror que estaba desenterrando. Mi investigación se había transformado. Ya no era una línea recta, sino un descenso en espiral hacia el corazón de la oscuridad de mi familia. Cada capa que despegaba revelaba una más podrida debajo. El respetado hacendado era un ladrón. El ladrón era un asesino en serie. Y el asesino en serie, sospechaba, era algo mucho peor. Antes de partir hacia San Ildefonso, pasé una última noche en la biblioteca, releyendo las entradas del diario. Ahora, con el conocimiento de las transacciones de propiedades, las palabras de don San Ildefonso no era más que un puñado de casas de adobe, y una iglesia con el campanario agrietado, un lugar que el tiempo parecía haber decidido pasar de largo en su marcha inexorable. El viaje en sí fue un ejercicio de inmersión en el paisaje, que había sido el coto de caza de mi antepasado, un terreno de mezquites retorcidos y tierra sedienta bajo un sol que blanqueaba los huesos. Con cada kilómetro que me alejaba de la imponente mole de la Hacienda de la Sombra, sentía que me acercaba más a la verdad pedestre y sucia de sus crímenes. El informe del médico rural era mi única esperanza de encontrar una voz que no fuera la del asesino o la de sus cómplices silenciosos. Mientras el vehículo levantaba nubes de polvo rojizo, mi mente repasaba las caras de las familias desaparecidas, imaginando su último viaje por este mismo camino, un viaje que no los llevaba a la seguridad de la capital, sino a una trampa de piedra y silencio. La esperanza era una llama frágil en el viento de la historia, una pequeña luz contra una oscuridad que se había solidificado a lo largo de un siglo. No buscaba un tesoro sino un eco, el testimonio de un hombre honesto que vio algo que no debía,
y tuvo la valentía de escribirlo, aunque el mundo eligiera no leerlo. El Archivo Municipal de San Ildefonso no era una institución formal, sino una pequeña habitación en la parte trasera de la sacristía de la iglesia, un espacio olvidado donde el aire era una mezcla densa del incienso de las misas y el olor agridulce del papel en descomposición. Un sacerdote anciano, con ojos que habían visto pasar generaciones de secretos del pueblo, me guió hasta los estantes de madera carcomida, donde los legajos se apilaban sin orden ni concierto, cubiertos por una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario. La búsqueda fue un acto de fe arqueológica, un lento tamizado a través de registros de bautismos, matrimonios y defunciones, documentos cuyas esquinas se deshacían en mis dedos. Cada tomo que abría era un portal a un mundo desaparecido, a vidas sencillas marcadas por las estaciones y los sacramentos. Pasaron horas, y la luz que se filtraba por el único y sucio vitral comenzó a teñirse de ámbar. La frustración crecía, la sensación de que este hilo también se había roto, de que el informe había sido destruido, o simplemente se había perdido en el caos de la desidia. Me sentía como una profanadora, perturbando el descanso de los muertos en busca de una verdad que quizás ya no quería ser encontrada, una verdad que la propia historia había decidido enterrar bajo capas de polvo y olvido. Fue entonces, cuando estaba a punto de rendirme, que lo encontré. No estaba en un archivo oficial, sino metido entre las páginas de un viejo libro de cuentas de la parroquia, como si alguien lo hubiera escondido allí a propósito, esperando que un día fuera descubierto. Era un pequeño fajo de hojas amarillentas, dobladas en 4, la caligrafía del doctor Julián Contreras apretada y urgente, como si temiera ser interrumpido. El papel era frágil, casi quebradizo, y las manchas de humedad habían desdibujado algunas palabras, pero el núcleo del texto era perfectamente legible. Al desdoblarlo, sentí una corriente eléctrica, la conexión tangible con un momento del pasado que se había negado a desaparecer por completo. El informe estaba fechado el 20 de mayo de 1912, 3 días después de la desaparición de los Mendoza. No era un documento burocrático, sino el testimonio desesperado de un hombre de ciencia enfrentado a una brutalidad que no podía explicar. El aire en la sacristía pareció enrarecerse, el silencio se hizo más profundo, como si las almas de todos los registrados en esos libros contuvieran la respiración, esperando que la historia finalmente fuera contada correctamente, sin omisiones ni mentiras piadosas. Con manos temblorosas comencé a leer. El doctor Contreras describía con una precisión clínica y aterradora el hallazgo de un carruaje de lujo abandonado en un recodo del camino, a unos 10 kilómetros del pueblo. Detallaba las marcas de las ruedas que se desviaban bruscamente de la senda, el equipaje revuelto y esparcido por el suelo, una muñeca de porcelana con el vestido rasgado y la cara rota yaciendo junto a un charco de algo que, a pesar de la lluvia reciente, él identificaba como sangre. No había cuerpos, pero la escena, según sus palabras, gritaba violencia. Describía el escudo de la familia Mendoza grabado en la puerta del carruaje, un detalle que confirmaba la identidad de los ocupantes. Pero la parte más escalofriante del informe estaba en las últimas líneas. El doctor anotaba que, al dar parte a la pequeña guarnición local, su informe fue recibido con indiferencia, y luego, con una orden directa de un superior en Querétaro, se le instruyó que cesara toda indagación. El caso, le dijeron, sería manejado por un benefactor local que se encargaría de la investigación privada para no alarmar a la población. El benefactor por supuesto no fue nombrado, pero yo sabía su nombre, Eladio Serrano. El viaje de regreso a la hacienda fue un trance silencioso. El informe del doctor Contreras reposaba en el asiento a mi lado, un trozo de papel que pesaba más que todo el oro que mi antepasado había robado. Era la prueba irrefutable, la voz externa que rompía el círculo cerrado del diario y el libro de contabilidad. Don Eladio no solo había cometido los crímenes, había usado su poder y su influencia para controlar la narrativa, para sofocar la verdad en su misma cuna. Se había erigido como el investigador de un crimen que él mismo había perpetrado, una audacia tan monstruosa que desafiaba la comprensión. Al llegar a los portones oxidados de la Hacienda de la Sombra, ya no la veía como mi herencia sino como la escena de un crimen monumental. Cada ventana oscura parecía un ojo vacío, cada gárgola una mueca de desprecio. La casa ya no era un testigo silencioso, era una cómplice.
Sentía el peso de las 12 familias sobre mis hombros, su confianza traicionada, sus vidas borradas, por un hombre que se hacía llamar su protector. La investigación académica se había transformado en una misión personal, una restitución. Ya no buscaba entender, ahora buscaba exponer. Impulsada por una nueva urgencia, una furia fría que había reemplazado al miedo, mi atención se volvió hacia el último rincón inexplorado de la casa, el ático. Mi abuela, en una de sus escasas y crípticas referencias a su familia, había mencionado un viejo baúl de cedro que contenía papeles sin importancia, recuerdos de una época que era mejor olvidar. En ese momento, sus palabras me parecieron el producto de la melancolía. Ahora, sonaban como una advertencia. Subir las escaleras de caracol que llevaban al desván fue como ascender a las entrañas de una bestia dormida. El aire era sofocante, espeso con el olor a madera seca, polvo de siglos y la presencia fantasmal de objetos abandonados. El suelo crujía bajo mis pies con cada paso, y las telarañas, gruesas como hilos de algodón, se pegaban a mi cara y a mi ropa. Muebles cubiertos con sábanas blancas se alzaban como lápidas en la penumbra, y el único sonido era el de mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. En un rincón, bajo una ventana circular cubierta de mugre, estaba el baúl. No parecía contener nada más que el pasado, pero yo sabía que algunos pasados se niegan a morir. Al levantar la pesada tapa de cedro, el olor a alcanfor y a papel antiguo inundó mis sentidos, un perfume de tiempo encapsulado. Dentro, bajo unas cuantas prendas de ropa apolillada y un velo de novia amarillento, encontré lo que buscaba. No era un diario, ni un libro de contabilidad, sino algo mucho más mundano, y por lo tanto, más condenatorio. Un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul, y ahora era de un gris indefinido. La caligrafía en los sobres era elegante y profesional. Eran la correspondencia entre don Eladio Serrano y su abogado en la Ciudad de México, un hombre llamado licenciado Ramiro Fuentes. Me senté en el suelo polvoriento del ático, con el haz de mi linterna como único testigo, y comencé a leer. Las primeras cartas eran de negocios, discusiones sobre inversiones y la inestabilidad política. Pero a medida que las fechas se acercaban a 1912, el tono cambiaba. Las palabras se volvían más cautelosas, más codificadas, pero el subtexto era claro como el agua. Estaba leyendo el manual de instrucciones de un genocidio financiero. La primera carta que me detuvo el corazón discutía la situación legal de las propiedades de la familia Mendoza. Fechada apenas un mes después de su desaparición, el abogado Fuentes le aconsejaba a don Eladio sobre el procedimiento para declarar los bienes en estado de abandono por causa de fuerza mayor. El lenguaje era impecable, un laberinto de jerga legal diseñado para ocultar la monstruosidad de su propósito. Hablaban de la tragedia de los Mendoza como un hecho lamentable pero fortuito, una oportunidad que la ley, en su sabiduría, proveía para que hombres de bien como don Eladio pudieran adquirir y proteger esas tierras desamparadas. Era una obra maestra de hipocresía, una transacción de sangre blanqueada con la tinta de un notario. La carta detallaba los pasos a seguir, los funcionarios a contactar, los plazos a esperar. No era la confesión de un crimen, sino la planificación de una conquista, donde los campos de batalla eran los juzgados y las armas eran los códigos y estatutos. La frialdad con la que discutían el despojo de una familia recién aniquilada era más aterradora que cualquier pasaje del diario. A medida que leía el resto de la correspondencia, el patrón se repetía con una precisión nauseabunda. Después de cada desaparición que yo había identificado, seguía un intercambio de cartas entre mi antepasado y su abogado, discutiendo la adquisición de las propiedades de la familia en cuestión. Los de León, los Palomares, los Valdivia, cada uno era reducido a un expediente, a un problema legal que debía ser resuelto con discreción y eficiencia. El licenciado Fuentes era el arquitecto legal de la masacre, el hombre que convertía el asesinato en una transacción inmobiliaria. La red de don Eladio era mucho más extensa de lo que había imaginado. No era solo un monstruo solitario que operaba en la sombra. Tenía cómplices en las más altas esferas, hombres que, por una parte de las ganancias, estaban dispuestos a mirar hacia otro lado, a firmar los papeles necesarios y a dar un barniz de legalidad al horror. La Hacienda de la Sombra no era solo una tumba, era la sede de una corporación criminal
que se alimentaba de la tragedia de la nación. La magnitud de la conspiración me dejó sin aliento. Sentada en el suelo del ático, rodeada por los fantasmas de mi propia familia, sentí el peso aplastante de la verdad. Esto no era solo la historia de un hombre malvado. Era la historia de un sistema corrupto que le permitió prosperar. Don Eladio no podría haberlo hecho solo. Necesitaba el silencio de los sirvientes, la incompetencia deliberada de la policía, la complicidad activa de los abogados y los jueces. Su maldad había echado raíces profundas en la tierra de Querétaro, envenenando todo lo que tocaba. Y yo, su última descendiente, era la única que podía arrancarlas. Las cartas, el informe del médico, el diario y el libro de contabilidad formaban un cuadro completo y condenatorio. Tenía todas las pruebas que necesitaba para destruir el mito de don Eladio Serrano y exponerlo como el monstruo que era. Pero sabía que la historia no estaba completa. Faltaba la pieza final, el corazón físico de toda esta oscuridad. Faltaba abrir la puerta que había permanecido sellada durante un siglo. La decisión ya no era una cuestión de si debía hacerlo, sino de cuándo. El miedo que antes me paralizaba se había transformado en una determinación de acero. Debía enfrentar lo que había detrás de ese muro, no solo por las víctimas, sino por mí misma. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos, por más horrible que fuera. Contacté a las autoridades locales, presentándoles una parte de mis hallazgos, lo suficiente para obtener un permiso oficial para abrir el cuarto sellado como parte de una investigación histórica. El proceso fue lento y burocrático, pero finalmente, con el documento en la mano, contraté a un pequeño equipo de albañiles del pueblo. Eran hombres recios, acostumbrados al trabajo duro, pero sus rostros revelaban una aprensión casi supersticiosa. Se persignaban antes de empezar, y susurros sobre la maldición de los Serrano flotaban en el aire espeso del ala oeste. La tensión era palpable, un silencio cargado de expectación mientras el primer golpe de mazo resonaba contra los ladrillos, un sonido que pareció despertar a toda la casa de su letargo centenario. El muro no cedió fácilmente. Estaba construido con una solidez que hablaba de la intención de que nunca fuera abierto. Ladrillo a ladrillo, el agujero en la pared crecía, revelando una oscuridad total en su interior. El sonido de los mazos era como el latido de un corazón gigante, marcando el ritmo de una revelación inminente. Con cada ladrillo que caía, una ráfaga de aire viciado y seco escapaba de la habitación, un aliento fétido que olía a polvo, a tiempo estancado y a algo más, algo orgánico y dulzón que se pegaba a la garganta. Los trabajadores se cubrían la nariz y la boca, intercambiando miradas nerviosas. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande se detuvieron. Nadie se atrevía a ser el primero en mirar dentro. Tomé una linterna potente, mi propio corazón martillando contra mis costillas, y me asomé al abismo. La luz cortó la oscuridad y reveló una escena que se congelaría en mi memoria para siempre. Una imagen sacada de una pesadilla gótica, una tumba disfrazada de habitación. Di la orden de derribar el resto del muro. Cuando la luz del pasillo finalmente inundó el interior, la visión completa se reveló en todo su horror. El cuarto no estaba vacío. Estaba lleno de baúles de viaje, de esos de cuero y latón que usaba la aristocracia de la época, apilados unos sobre otros en un desorden macabro. Estaban cubiertos por una capa de polvo tan gruesa que parecían haber brotado del suelo, como hongos de un pasado podrido. El aire era irrespirable, y el silencio en el interior era de una profundidad abrumadora, el silencio de la muerte definitiva. Me adentré en la habitación, mis pasos levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en los haces de luz. Cada baúl tenía las iniciales de una familia diferente grabadas en sus cierres de latón: M para Mendoza, DL para De León, P para Palomares. No era un almacén. Era un cementerio vertical, un archivo de vidas robadas. Me acerqué al primero, el que llevaba las iniciales de la familia Mendoza, y con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, levanté la pesada tapa. El grito se ahogó en mi garganta. Dentro, acurrucados como si estuvieran durmiendo, estaban los restos momificados de un hombre, una mujer y una niña pequeña. El clima seco de Querétaro los había preservado de una manera grotesca. Sus pieles acartonadas pegadas a los huesos, sus ropas de viaje aún puestas, ahora descoloridas y raídas. Junto a ellos, mezclados con sus cuerpos, había joyas,
bolsas de monedas de oro y fajos de billetes. La muñeca de porcelana con la cara rota que el doctor Contreras había descrito en su informe estaba allí, metida bajo el brazo de la niña. El horror ya no era una teoría basada en documentos antiguos, era una realidad física, tangible y nauseabunda. Abrí otro baúl, y otro. La escena se repetía, familias enteras, selladas en sus ataúdes de viaje, sus riquezas terrenales enterradas con ellas como en la tumba de un faraón. Era la prueba final. La contabilidad sangrienta de don Eladio, almacenada y olvidada. La habitación no era una bóveda, era un panteón privado, el monumento a su depravación. Pero el horror no había terminado. Mientras mis ojos, nublados por las lágrimas y la náusea, recorrían la habitación, noté algo extraño en el suelo. Detrás de la pila de baúles, las losas de piedra del piso no seguían un patrón uniforme. Una de ellas parecía ligeramente más elevada que las demás, como si no encajara perfectamente. Una parte de mí quería huir, dejar esa habitación y no volver jamás. Pero otra parte, la historiadora, la buscadora de la verdad, sabía que debía llegar hasta el final. Con la ayuda de uno de los trabajadores, que a duras penas podía mirarme a los ojos, hicimos palanca con una barra de hierro. La losa cedió con un gemido sordo, revelando una cavidad oscura debajo. No era una cripta, no había más cuerpos. Dentro, había un compartimento secreto, forrado de terciopelo negro. En el centro, había un pequeño altar de obsidiana, y sobre él, un último libro, más pequeño que el diario, encuadernado en piel sin curtir. Era el verdadero libro de cuentas, el que explicaba el porqué de todo aquello. Lo abrí con un pavor que superaba todo lo que había sentido hasta ahora. La caligrafía era la de don Eladio, pero las palabras no eran las de un hombre de negocios ni las de un filósofo. Eran las de un fanático. En ese legajo final, confesaba su verdadera motivación. La codicia era solo una parte, un beneficio secundario, influenciado por creencias esotéricas y oscuras, una mezcla de paganismo europeo y rituales prehispánicos distorsionados. Creía firmemente que el poder y la esencia vital de una familia residían no solo en su sangre, sino en su riqueza acumulada. Creía que al asesinar a linajes enteros, y sellar sus cuerpos junto con su oro, sus joyas y sus posesiones más preciadas dentro de los cimientos de su propia casa, estaba realizando un poderoso ritual de transferencia. No estaba robando, estaba cosechando. Los asesinatos no habían sido crímenes, habían sido sacrificios humanos diseñados para alimentar la vitalidad de la Hacienda de la Sombra, y garantizar el poder y la prosperidad de la estirpe Serrano por 1000 años. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La verdad final era un abismo. Mi antepasado no era simplemente un asesino en serie o un ladrón oportunista. Era el sumo sacerdote de su propio culto a la muerte, un hombre que había fusionado la más fría lógica capitalista con la más oscura y sangrienta mística. La hacienda no era solo su hogar, era su templo, y los cimientos estaban literalmente construidos sobre los huesos y las almas de sus víctimas. Cada ingreso en el libro de contabilidad correspondía a un sacrificio en su altar privado. Cada adquisición de tierras era la expansión de su dominio sagrado. El cuarto sellado no era una tumba para ocultar sus crímenes, sino un nexo de poder, una batería de energía vital que, según su retorcida creencia, seguiría alimentando a su familia por generaciones. De repente, todo encajó: las frases poéticas del diario, el pacto de silencio del pueblo, la sensación opresiva de la casa. No era la culpa lo que impregnaba las paredes, sino la intención. La intención de un hombre que se había creído un dios, y había convertido su hogar en un infierno. La confrontación con la verdad no es un debate intelectual, es una inmersión sensorial en el horror del pasado. De pie, en el umbral del panteón privado de mi antepasado, con el hedor a polvo y a muerte arañando mi garganta, la mente del historiador se rinde y da paso a la imaginación del testigo. Cierro los ojos y la escena se reconstruye, no como una especulación, sino como un recuerdo heredado a través de la sangre. Es la noche del 17 de mayo de 1912. La Hacienda de la Sombra no es una ruina silenciosa, sino un faro de opulencia y falsa seguridad en medio de la tormenta revolucionaria. Don Eladio Serrano, mi ancestro, recibe a la familia Mendoza en el gran salón,
Su sonrisa es cálida, su voz, un bálsamo de tranquilidad. Les habla de la protección de sus muros, de la lealtad de sus hombres. El fuego crepita en la chimenea, arrojando sombras danzantes sobre los retratos de los Serrano, que parecen observar con una complicidad pétrea. Sirve el vino él mismo, una cosecha especial de sus viñedos, en copas de cristal tallado que tintinean con una promesa de hospitalidad. Los Mendoza beben, agradecidos, sintiendo cómo el miedo del camino se disuelve en el calor del alcohol y la amabilidad de su anfitrión. No saben que en cada sorbo, no solo sellan su destino, sino que participan activamente en el ritual de su propia aniquilación, un brindis final en el altar de la ambición de un hombre que los ve, no como huéspedes, sino como ingredientes para su oscuro designio. La transición de la vida a la muerte no es violenta, sino insidiosa, una traición que florece desde el interior. El veneno, una mezcla insípida e incolora, comienza su trabajo silencioso. Primero una somnolencia agradable, luego la confusión, la parálisis lenta de los miembros. Don Eladio los observa con la paciencia de un entomólogo estudiando a sus especímenes. No hay malicia en su rostro, solo una concentración absoluta, la de un sacerdote en medio de un rito sagrado. Mientras la vida se apaga en los ojos de sus víctimas, él no ve el horror de su acto, sino la transferencia de poder. Es entonces cuando su verdadera naturaleza se revela. La máscara del patriarca benevolente cae para mostrar al monstruo metódico. Con una calma aterradora, supervisa a sus sirvientes más leales, hombres cuyos rostros son máscaras de terror y obediencia ciega, mientras trasladan los cuerpos aún tibios. En su diario final, el que encontré bajo la losa de piedra, escribió sobre esa noche con una claridad espeluznante. La cosecha fue exitosa. La esencia de los Mendoza, su vitalidad y su fortuna, ahora están ancladas a esta tierra. Sus cuerpos serán el recipiente, su oro el ancla. La casa bebe de su espíritu y se fortalece. Cada baúl es preparado con una precisión de embalsamador. Primero una capa de joyas y monedas, luego los cuerpos, y finalmente sus posesiones más queridas, la muñeca de la niña, el reloj del padre. Cada cierre de baúl es un punto final en el libro de contabilidad de su locura. El descubrimiento del legajo final, oculto bajo el falso suelo del cuarto, fue el descenso al último círculo del infierno. No contenía cifras ni fechas, sino la teología de su maldad. Don Eladio Serrano no era simplemente un hombre codicioso que usaba la mística como justificación. Era un verdadero creyente. Sus escritos revelaban una cosmología retorcida, una amalgama de creencias esotéricas europeas sobre líneas de sangre y poder ancestral, y una perversa interpretación de los rituales de sacrificio prehispánicos. Estaba convencido de que la prosperidad de una estirpe no era una construcción social o económica, sino una entidad tangible, una fuerza vital, que podía ser robada y absorbida. Para él, asesinar a una familia entera en su propio hogar y sellar sus cuerpos junto a sus riquezas no era un acto de ocultamiento, sino el núcleo mismo del ritual. Creía que al hacerlo, creaba un nexo, una especie de batería espiritual en los cimientos de la hacienda, donde la esencia vital de sus víctimas sería drenada lentamente para alimentar la fortuna y la longevidad de los Serrano. La hacienda de la sombra no era su casa, era su deidad, una entidad voraz que exigía sacrificios de sangre y oro para asegurar su poder. Cada familia aniquilada era un sacramento oscuro, un pilar más en el templo de su depravación. La exhumación de los restos fue un acto solemne y surrealista. El silencio de un siglo fue roto por el zumbido de los generadores y el flash de las cámaras forenses. Equipos de antropólogos y arqueólogos, vestidos con trajes blancos que parecían de otro mundo en el entorno decrépito del cuarto sellado, trabajaron con una delicadeza reverencial, extrayendo cada baúl, cada hueso, cada artefacto de esa tumba improvisada. Yo observé desde la distancia, sintiéndome como una extraña en mi propia historia. Cada objeto que salía a la luz, una peineta de plata, un par de zapatos de niño, un libro de oraciones, era un grito silencioso, que finalmente encontraba eco. La noticia estalló, convirtiendo la hacienda de la sombra en un epicentro de fascinación morbosa y duelo tardío. El nombre de Serrano,
antes sinónimo de poder y respetabilidad en la región, se convirtió en una cicatriz en la memoria de Querétaro, una palabra susurrada con horror y desprecio. Yo, su última descendiente, me convertí en la ejecutora de mi propio legado, la que había desenterrado la verdad a costa de aniquilar el mito sobre el que se fundaba mi identidad. La restauración que había planeado para la casa se había convertido en la demolición de una dinastía. Hoy, la Hacienda de la Sombra permanece vacía, pero ya no por abandono sino por decreto. Ha sido declarada un sitio de memoria histórica, un monumento a las víctimas de una de las atrocidades más calculadas y secretas de la Revolución. Los restos de las 12 familias finalmente recibieron una sepultura digna, sus nombres inscritos en una placa de bronce a la entrada de la propiedad, reemplazando el escudo de armas de los Serrano. El pueblo ya no habla de una maldición, o de fantasmas que lloran en la noche. La leyenda ha sido reemplazada por la historia, y la verdad es infinitamente más aterradora que cualquier cuento de espectros. El miedo supersticioso se ha transformado en un luto colectivo, un reconocimiento de que el monstruo más grande no es el que se oculta en las sombras, sino el que camina a plena luz del día, sonriendo y ofreciendo refugio. Mi trabajo aquí ha terminado. He dado voz a los silenciados y he puesto los hechos en los libros de historia, pero la verdad no siempre trae la paz. A veces, solo deja un silencio más profundo, lleno de las preguntas que nunca podrán ser respondidas. La historia de don Eladio Serrano nos obliga a mirar más allá de la fachada de la respetabilidad, a cuestionar los cimientos sobre los que se construyen las grandes fortunas y los legados poderosos. Su diario y sus crímenes son un recordatorio de que la barbarie puede vestir los trajes más elegantes y usar el lenguaje de la piedad y el progreso. El cuarto sellado ha sido abierto, pero su eco resuena como una advertencia sombría. Cuando la historia se escribe con sangre y el silencio es el precio de la supervivencia, ¿cuántos otros cuartos sellados, cuántas otras contabilidades secretas, esperan en los cimientos olvidados de nuestro mundo, aguardando a que alguien, finalmente, tenga el valor de derribar el muro y enfrentar el horror que se esconde detrás? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.